Hola, voy a hablarles de una funcionalidad denominada Nick Teaming de Windows Server 2012 que me permite agrupar dos o más interfaces de red físicas como si fuesen una interfase lógica, una sola interfase lógica. Nick Teaming es una funcionalidad que, si bien existe ya desde un tiempo atrás en el hardware, en los servidores, en el caso de Windows Server 2012 tiene la ventaja de ser agnóstica, es decir, que no depende del fabricante de interfase de red con el cual estoy trabajando para hacer la agrupación. Como les decía, ya es una funcionalidad que se utilizaba en los servidores, pero dependía mucho de que el agrupamiento del team se hiciera únicamente con interfaces del mismo fabricante e incluso en algunos casos con ciertos modelos, no todos los modelos eran soportados. Aquí eso fue superado con Windows Server 2012. En esencia, ¿yo qué puedo hacer con Teaming? Una vez tenga agrupadas esas interfaces y las trate como si fuese una interfase lógica, yo puedo tener, por ejemplo, alta disponibilidad. En caso de que haya un fallo de una de esas interfaces, mi aplicación va a seguir funcionando gracias al teaming. Y también puedo tener lo que se llama en inglés link aggregation, que es en pocas palabras sumar ancho de banda a la capacidad de las interfaces de red para crear un gran tubo, entre comillas, virtual que me dé mayor capacidad y mayor ancho de banda. Para poder implementarlo, simplemente entro a Server Manager. Vamos a hacerlo aquí con esta máquina que tengo en este momento y entro a la parte de Local Server. Observen que aquí no tengo ningún team por ahora, simplemente hago clic en la opción de Nick Teaming y me aparecen las interfaces que tengo disponibles para hacer esa tarea. En este caso tengo tres interfaces, voy a tomar dos de ellas que son de la misma velocidad para hacer el team. Simplemente basta con marcarlas y hacer botón derecho. Al decirle que voy a agregar un nuevo team, simplemente él me pide qué nombre le va a poner ese team. Le va a poner, por ejemplo, producción. Y si le doy OK, me lo crea, pero exploremos un poco las propiedades adicionales. Hay varias maneras de hacer el team, una que se llama Switch Independent, otra que se llama Static Teaming y otra que se llama LACP o Link Aggregation Control Protocol. En esencia, como para resumir, si yo lo hago del modo Switch Independent, que es el modo defecto, por defecto, estoy asumiendo que estoy conectando estas interfaces a switches físicos diferentes, ¿sí? Static Teaming es lo que es el equivalente como a Switch Dependent, que tengo un solo switch físico y ahí conecto las dos interfaces. Y por último, el que les decía, Link Aggregation Control Protocol, que es el estándar IEEE 802.1x, que es una versión más sofisticada para hacer un team. En este caso vamos a dejarlo como Switch Independent. Ahora bien, ¿qué balanceo puedo hacer? Uno que se llama address hash o uno que se llama Hyper-V port. Address hash significa que el algoritmo de balanceo tiene en cuenta las MAC address y las direcciones IP y el tráfico que llega a ellas para hacer el balanceo. Y Hyper-V port depende simplemente del puerto que yo estoy utilizando en Hyper-V. En este caso, address hash es el default. Por último, como ya les decía, yo puedo tener un balanceo que sea activo-activo, de tal manera que todos mis adaptadores sean activos y participen y reciban tráfico y envíen tráfico, o puedo tenerlo en modo standby. Es decir, si yo defino que un adaptador es standby, él va a entrar a operar únicamente cuando se dañe el activo. En este caso vamos a decir, por ejemplo, que mi standby es el Ethernet 4. Vamos a hacerle el ejemplo con standby. Entonces yo le digo OK, toma unos cuantos segundos y ya me queda un switch que se llama un team, un team que se llama producción, que está totalmente operativo. Observemos un momento un poco más a fondo esto en qué consiste. Vamos a ver las interfaces de red de mi máquina y observen que yo tengo ya otra interfase que es como una interfase virtual que se compone de Ethernet 4 y Ethernet 3 y un agrupamiento, es un team entre esas dos interfaces. Si yo le miro las propiedades de esa interfase, definitivamente puedo darle tratamiento como si fuera una interfase física y puedo colocar la IP. Vamos a hacer el ejemplo. Vamos a poner una IP fija en este momento, por ejemplo, a la máquina. Vamos a dejarlo con la máscara que tiene. Como esto es un controlador de menú, vamos a dejarlo con la IP del DNS como la IP de localhost como DNS, porque siempre me lo exigen todas mis interfaces. Digo OK y listo. Observen que ya la máquina agarró conexión, entonces yo eventualmente podría hacer un ping a la 10.10.10.1. Observen, no pasa nada, todo está bien. Es una interfase virtual que me está conectando y realmente se compone de dos interfaces físicas. Vamos a dejar un ping continuo corriente. Perfecto. Ahora volvamos a la parte del team y observemos qué pasa si yo, por ejemplo, la interfase activa, que es la de Ethernet 3, la deshabilito. ¿Esto qué implica? Que es
un daño o una desconexión o un fallo de alguna naturaleza. Observen que me dice que el switch es de modo independiente y que está en modo warning, pero en ningún momento de mi operación se me perdió mi conectividad. Supongamos que ya transcurrió un tiempo y que ya arregló mi problema, entonces, y ya volví a tener operativa mi interfase 3. Entonces, vamos a decirle y observen que va a pasar algo muy, muy interesante. Por definición, como Internet 3 era la interfase activa, él vuelve a tomar ese papel y la otra sigue siendo como interfase, sigue portándose como interfase standby. Yo puedo también crear este tipo de nicktheming, bien sea vía PowerShell, por ejemplo. Yo puedo crear ese tipo de nicktheming o lo puedo deshacer. Entonces, vamos a intentar deshacerlo vía PowerShell. Entonces, bien, aquí tenemos un PowerShell en el cual yo puedo utilizar un comando que se llama remove-netlb, vamos a decirle tabulador para que me lo complete, y dice remove netlb failover team. Entonces vamos a decirle el nombre de mi team, que en este caso se llama producción, y él me va a preguntar y me pide por favor que confirme si estoy seguro. Entonces simplemente le voy a decir que sí y ya lo borro. Observen lo siguiente, una cosa muy interesante. El ping definitivamente me muestra una falla general porque ya no hay IP hacia la cual hacerle y ya no hay interfase como tal hacia la cual hacerle ping. Por lo tanto me genera este mensaje y aparte de todo, si vemos en la parte de team y de nick teaming ya no tenemos ningún team creado. Entonces espero que haya sido de mucha utilidad esta demostración.